Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a enseñar las 3 formas que podemos jugar Clash of Kings desde nuestra computadora. La más común y la que todos utilizan es directamente desde Facebook. Nosotros le vamos a dar clic aquí en jugar y nos va a visitar el juego. Pero desde hace unas 2 o 3 semanas el juego está así, en que carga en 45 y de ahí no pasa y no pasa. Les tengo que dejar saber que no tiene nada que ver con su computadora, ni su Wi-Fi, ni su memoria RAM, ni nada. Es algo propiamente del juego que ya, bueno, se está pidiendo lo arreglen lo antes posible. Y entonces vamos a buscar otras maneras para poder jugar aquí, ¿ok? Otra forma para poder jugar, lo que tenemos que hacer es instalar una aplicación que se llama Facebook de Game Room, ¿ok? Esta es una aplicación propiamente de Facebook, la cual se enfoca en tener juegos. Aquí a la derecha podemos ver, le damos clic. Esta opción nos permite cerrar sesión e iniciar sesión con otra cuenta en el caso, por ejemplo, de manejar castillos granjas, ¿vale? Es una forma muy sencilla de acceder y salir sin problema. Acá del lado izquierdo pueden ver yo tengo Clash of Kings porque tengo vinculado esta cuenta al juego. Mientras se va cargando, le quiero hacer algún tipo de comentario. Desde todo el tiempo que llevo jugando acá, que son más de 2 años, computadora en PC siempre va en versiones más atrás y más antiguas del juego. Por ejemplo, aquí podemos visualizar que tenemos la versión 3.35 cuando ayer estuvo disponible la versión móvil para Android en la versión 3.38. ¿Vale? Es por eso, por alguna de las razones, que algunos eventos o algunas visualizaciones se ven antes o se ven mejor en dispositivos móviles que en la computadora. Otra de las características que muy a mí en lo personal es que, por ejemplo, en PC siempre se me hace muy lenta la atracción del juego, la dinámica. He probado con diferentes dispositivos y con diferentes velocidades de Wi-Fi, pero en lo personal yo prefiero dispositivos móviles, pero hay quienes les gusta, por ejemplo, el PC porque se puede ampliar la pantalla, se ve más grande y pues les gusta más y pues claro, cada quien lo que le guste. Entonces, como pueden ver, ya está empezando a cargar un poquito la página, va lento como les digo, igual mi internet es solamente de 5 megas, pero bueno, así es su luchita. También les quiero recordar, acá en la parte de arriba hay un botoncito que era un botón para vincular las cuentas de Facebook. Yo tengo por ejemplo un compañero de alianza que él juega su cuenta desde la computadora y le va bien y todo eso y pues está vinculada. Pero cuando quiere ingresar la cuenta a lo que es el celular o la tablet, el juego le dice que esta cuenta de Facebook no está vinculada. Es por eso que les decía la otra ocasión que es muy importante tener nuestras cuentas vinculadas de las 3 formas diferentes, que es Gmail para el sistema Android, que es Facebook para general y el sistema en Game Center para iOS, que es iPad y iPhone, ¿vale? También es conveniente vincularla al Facebook. Por ejemplo, si ustedes la desvinculan de su Gmail por error, pues se va a quedar vinculada en su Facebook y pueden entrar desde computadora. Cuando la gente me dice, oye, ¿sabes qué? Perdí mi cuenta, ya no puedo acceder. Les pregunto, ¿tenías vinculada al Facebook? Me dicen sí. Y yo, entra desde la compu y ponle un escudo al menos para proteger tus tropas y tu castillo, ¿vale? Entonces, como podemos ver, pues esta es la vista desde un computador. Aquí arribita tenemos la opción de expandir o de acercar la vista y podemos ver los edificios dentro de nuestro castillito, ¿vale? Tenemos las actividades mismas que dentro de un dispositivo móvil. Y pues nada, es lo normal, es otra opción de poder jugar. Yo sé que más que nada necesitamos como paciencia de que cargue el juego, la página, pues para que nos muestre las cosas. Como pueden ver, en un dispositivo móvil tenemos lo que son los personajes estos de otro juego. Y aquí, por ejemplo, tenemos que no nos aparecen, ¿me entienden? Además de que, bueno, sabemos que por medio de Facebook tenemos lo que son los tesoros para pedir ayuda a nuestros amigos, que eso sí es una ventaja porque en dispositivo móvil
muchas veces no lo estaba permitiendo, ¿vale? Ahora les voy a mostrar una tercera forma de cómo acceder a nuestra cuenta por medio de un computador. Esta es la tercera forma de poder jugar Clash of Kings desde PC. Es por medio de un emulador. Ustedes se van a ir a su navegador predeterminado o al que deseen. Van a descargar este. Por favor, verifiquen que sea de su sitio original oficial para evitar cualquier falla, ¿vale? Ustedes van a descargar e instalar. Al momento en que lo empiezan a iniciar, les pide que seleccionen su idioma. Yo escogí español de la región de México porque es mi país, pero hay español de otras regiones como Argentina, Chile, Uruguay. No sé exactamente cuál sea la diferencia, pero pues lo eligen, ¿vale? Después de que se los configura, les pide que inicien sesión desde una cuenta de Gmail. Ustedes inician sesión, su cuenta, su contraseña, y al configurar todo, les va a aparecer esta pantalla que están viendo aquí, ¿vale? Aquí arriba a la derecha está el buscador. Nosotros vamos a seleccionar nuestro juego. Le vamos a dar clic en buscar y nos va a aparecer este. Le vamos a dar clic en instalar. Lo que va a hacer es que lo va a descargar y lo va a instalar. Una vez que haya terminado de hacerlo, nos vamos aquí a mis aplicaciones y aquí lo vamos a tener. Una vez que le vamos a dar clic, nos va a abrir una nueva pestañita donde va a estar el juego. Mientras se carga un poco, yo les quiero explicar cómo va a ser, ¿vale? De entrada va a iniciar una nueva cuenta desde cero. Así es que no se me vayan a asustar, no se me vayan a espantar. Esta es totalmente normal. Lo que ustedes tienen que hacer es que van a iniciar la nueva partida normal. De hecho, en la parte superior derecha de la pantalla de la partida que vayan a iniciar, les sale una opción que se llama saltar tutorial, para que no demore tanto tiempo en hacer todo lo que piden para hacerlo, ¿vale? Una vez que ya le hayan saltado el tutorial, le van a dar clic aquí al avatar. Se van a ir aquí abajo, que es la sección de ajustes de la cuenta de su juego. Luego aquí en cuenta y la van a poder en cambiar cuenta, ¿vale? Ustedes van a seleccionar lo que es Facebook, la cuenta de Facebook, y aquí les va a pedir que ingrese su correo o bien su teléfono. Sabemos que con Facebook también a veces podemos vincular con teléfono. Entonces van a ingresar sus datos, le van a dar iniciar sesión, les va a salir un mensaje que diga ya habías iniciado sesión antes y la hacen aceptar, bla, 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 y te abre tu cuenta de Facebook, ¿vale? Entonces, como es un emulador de Android, la vista del juego en este dispositivo es como si fuera desde un celular o una tablet. Como vimos, ¿se acuerdan? En PC no nos aparecían los nuevos personajes que les mencionaba. Las gráficas, pues, bueno, son diferentes, como podemos ver un poquito, nada más. La visualización, como les digo, es como si fuera de un celular. Y otra ventaja que tiene, por ejemplo, usar este emulador es que, por ejemplo, supongamos que a veces uno tiene un celular, se lo roban, se le pierde, se le descompone, yo no sé, cualquier cosa. Entonces, aquí, al poder acceder, me están quemando mi granja. Al poder acceder desde aquí vamos a poder hacer el cambio de cuenta también para Gmail, ¿vale? Entonces es una ventaja que también tenemos. Y pues nada, es totalmente sencillo, es muy fácil. A mí en lo personal me gusta más utilizar un emulador. Aunque se va la pantalla chiquita, pues bueno, no hay ningún problema. Ya si ustedes como se acomoden mejor, como les complazca, pero mi recomendación personal, un emulador me gusta más. Y pues nada, también lo que les comentaba, hacer también un cambio de cuentas entre Gmail, creo que eso es súper, súper, súper genial, ¿vale? Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, me pueden escribir por privado o en las publicaciones. También dejar sugerencias si les gustaría hablar sobre algún otro video, algún evento, alguna cosa en específico. Recuerden que sigo recibiendo sus sugerencias sobre las mejoras que les gustaría ver en el juego. No sé, o sea, algún tip, alguna otra cosa que quieran proponer, algún evento que se les ocurra.
toda la información que nos puedan brindar para hacernos escuchar va a ser bien recibida. Y pues yo la verdad, en lo personal, estoy muy agradecida con ustedes, con toda la atención que me brindan. Espero les pueda servir de algo esto. Muchos ya sabían, otros no. Y pues nada, espero que les haya agradado el video. Muchas gracias y nos vemos después. Chao.